Uno. Nosotros somos el grupo número 4 y nuestro tema es programación orientada a objetos. Este grupo está compuesto por Nayeli Valerio, David Medrano, Jenny Álvarez y Raiza Castro, quien le habla. Objetos literales. Un objeto literal JavaScript es una estructura de datos que agrupa información en pares, clave o valores, donde cada clave es una cadena o símbolo y su valor puede ser cualquier tipo de dato, como número, cadena, funciones u otros objetos. Se crea utilizando llaves y permitiendo almacenar tanto propiedades, datos como métodos, funciones, acciones y al objeto. Los objetos literales son ampliamente utilizados para representar entidades y comportamientos en programas JavaScript y permite así acceder y modificar sus propiedades de manera flexible. Propiedades y métodos. Las propiedades son los valores asociados en la clave dentro de un objeto. Puede ser cualquier tipo de datos como cadenas, números, rango, objetos o incluso funciones. Las propiedades representan características u atributos del objeto. Métodos son funciones que están asociadas a un objeto y describen comportamientos u acciones y el objeto puede realizar los modelos de diferentes como valores, tipos, funciones dentro del objeto y a menudo usar las propiedades clave TIC para acceder a las propiedades del objeto y realizar operaciones. Aquí, en este ejemplo, podemos observar que las propiedades que describen este objeto son marca, modelo y año. Aquí en arrancar es el modelo que indica acción. En consola log, en esta parte accedemos a las propiedades y en consola, en la número 10, consola log, accedemos a las propiedades y en coche run llamamos a los métodos y acciones. Ok, ahora hablaremos un poco sobre this keyword y su uso básico. La palabra clave this hace referencia al objeto en el que se está ejecutando el código. Es importante entender cómo this funciona dentro de métodos y funciones, ya que depende del contexto en el que se invoque. En este caso, this hace referencia al objeto libro, por lo que this título accederá a la propiedad título de ese objeto y lo mismo con this autor. Ahora, una pequeña introducción a programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma que organiza el software alrededor de objetos y sus interacciones. Los objetos se basan en clases, que son plantillas para crear instancias. Las clases definen las propiedades, los atributos y métodos, funciones, que sus objetos tendrán. Principales características. Está el encapsulamiento, que se basa en agrupar datos y métodos que los manipulan dentro de una misma entidad. Está la abstracción, que se basa en ocultar la complejidad del sistema, mostrando así solo lo necesario. Está la herencia, que permite que una clase herede atributos y métodos de otra clase. El polimorfismo permite que las clases hijas implementen o redefinan métodos de la clase padre. Yo les estaré hablando acerca de las clases. Las clases en JavaScript son plantillas o moldes que se utilizan para crear objetos, introducidas en S más Script 6, que vendría siendo una versión muy revolucionaria porque agregó muchas características modernas como son las clases y funciones más compactas. La sintaxis básica de una clase en JavaScript incluye la palabra clave class, seguida de un nombre para la clase y un bloque de código que contiene el constructor, que es un método especial para inicializar propiedades y los métodos que definen comportamientos del objeto.
Aquí en la línea 1 del código podemos ver lo que es la clase, que vendría siendo el molde para crear ese objeto, seguido de lo que es el constructor, que le estaré explicando más adelante. Puede cambiar, David. Ok. El constructor es un método especial dentro de una clase que se ejecuta al crear una instancia de esa clase y sirve para inicializar las propiedades de un objeto. Un ejemplo de la vida cotidiana que podemos ver aquí para entenderlo más fácil es que la clase vendría siendo como que yo quiero hacer un bizcocho. La clase vendría siendo el molde para preparar ese bizcocho, pero el constructor vendrían siendo como los ingredientes para preparar ese bizcocho que yo quiero preparar. Aquí podemos ver en la línea 2 de código lo que es el constructor, en el cual indicamos los atributos que vendrían siendo el nombre y la especie. O sea, que nos estaría los atributos de ese objeto. This vendría siendo, representa el objeto que se está creando. Y ya en la parte de escribir vendría siendo el método o la acción, la cual estará explicando mi compañera Nayeli. Y ya aquí en la línea 8 del código tenemos, aquí nos estaría imprimiendo en consola, ¿verdad? Estaríamos ingresando a las propiedades de ese objeto y nos le estaría mostrando en consola. Y ya en la parte new se utiliza para que el constructor ejecute automáticamente y asigne los valores que le pongamos a las propiedades del objeto. Gracias. Bien, ahora continuamos con los métodos. En JavaScript, un método es una función que está asociada a un objeto o clase. Los métodos definen el comportamiento de los objetos, es decir, las acciones que pueden realizar. Un método se diferencia de una función regular en que es parte de un objeto y generalmente accede o manipula las propiedades del objeto al que pertenece. Ahora le paso a explicar el código. Bueno, tenemos nuestro código que crea una clase llamada coche, que funciona como un modelo para representar los coches. Entonces, dentro de esta tenemos características y acciones. Dentro de las características, cada coche tiene una marca y un modelo. Pero en las acciones podemos tener algunas funciones como la de encender y de detener, que vienen siendo como ya la acción de lo que va a hacer ese coche. Y tenemos la parte del constructor, que es una función especial y se ejecuta para crear el coche. Y también este puede tomar valores como lo que ya dijimos, que es la marca y el modelo, y así podemos asignarlo al objeto usando lo que es this. Y dentro de los métodos también tenemos, como ya le dije, métodos de encender y detener, que lo podemos mostrar en la parte de la consola. Por ejemplo, ahí como ustedes ven, como el coche está encendido o el coche está detenido. Y también dentro de la última línea de código, podemos ver que estamos utilizando la parte de for, que es el que crea un objeto llamado mi coche con la marca for y el modelo que viene siendo, por ejemplo, la fiesta. Entonces luego uso lo que es mi coche, encender, para simular este coche. Y ya prácticamente viene siendo parte de nuestro código. Esperamos que le pueda gustar todo esto y que ustedes hayan aprendido, o usted maestra haya aprendido con nosotros un poquito de la orientación a objetos. Muchas gracias por su atención. Esperemos que les guste nuestra explicación. Gracias.